Hola, gracias por estar aquí. Tal vez llegaste buscando respuestas, tal vez solo querías un poco de calma, o tal vez ni siquiera sabes por qué le diste play a este video. Y está bien, vivimos en un mundo que no se detiene, que exige, que presiona, que nos hace sentir que siempre debemos ser fuertes, productivos, suficientes. Pero este no es ese lugar, aquí no tienes que demostrar nada. Este es un espacio para bajar el ritmo, para respirar profundo, para escuchar pensamientos que a veces no decimos en voz alta. Si hoy te sientes cansado, confundido, ansioso o simplemente un poco vacío, quiero que sepas algo, no estás solo y lo que sientes es válido. Tómate este momento para ti. Ponte cómodo, respira despacio. Esto es Susurros de Paz, un espacio para el alma. Hay un dolor del que casi nadie habla, porque no grita, no se nota, nos sangra pero pesa. Y pesa mucho, es el dolor del silencio, ese silencio que no es paz, sino ausencia. Ese silencio que no calma, sino que aprieta el pecho cuando cae la noche. Porque no todo silencio es descanso. Algunos silencios son abandono, otros son cansancio acumulado, y otros son gritos que aprendieron a callarse. Tal vez hoy estás en silencio, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no sabes cómo explicarlo. Porque cada vez que intentaste hablar, sentiste que estorbabas, que exagerabas, que nadie estaba realmente escuchando. Y entonces aprendiste algo peligroso, a guardártelo todo, aprendiste a sonreír cuando por dentro te estás rompiendo, a decir todo bien cuando nada está bien, a ser fuerte, incluso cuando ya no puedes más, y nadie te dijo que eso también duele, que el silencio, cuando no es elegido, se convierte en una carga. Hay silencios que nacen del miedo, miedo a ser juzgado, miedo a cansar, miedo a que, si dices lo que sientes, alguien se vaya. Así que decides callar, y poco a poco te vas quedando solo incluso estando acompañado. Porque estar rodeado de gente no significa ser escuchado, y estar en silencio no significa estar en paz. A veces el silencio es una habitación llena de pensamientos que no paran, es una mente que no descansa, es una noche larga donde todo lo que evitaste durante el día regresa con más fuerza. Y ahí, en ese silencio, empiezan las preguntas que más duelen. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Será que a nadie le importo? Y no es que no importes, es que te acostumbraste a desaparecer para no molestar. El silencio también duele cuando te haces invisible, cuando dejas de pedir ayuda, cuando te dices a ti mismo que puedes solo aunque estés agotado. Duele cuando tragas palabras que necesitaban salir, cuando te convences de que lo que sientes no es tan grave, cuando minimizas tu dolor porque otros la pasan peor, pero tu dolor sigue siendo tuyo, y sigue pesando, aunque no lo digas. Tal vez nadie te enseñó a expresar lo que sientes, tal vez creciste aprendiendo que llorar era debilidad, que hablar de emociones era exagerar, que aguantar era sinónimo de madurez. Y ahora estás aquí, cargando silencios que no te corresponden, silencios que te hicieron fuerte, sí, pero también te hicieron cansarte de vivir en modo supervivencia. Porque sobrevivir en silencio no es vivir. Y si hoy te identificas con esto, si sientes que el silencio se te ha vuelto pesado, quiero que sepas algo muy importante, no estás roto, estás saturado emocionalmente. Y este silencio no significa que no tengas voz, significa que llevas demasiado tiempo sin sentirte seguro para usarla. Respira, de verdad, respira conmigo. Porque en la siguiente parte vamos a hablar de por qué el silencio se vuelve refugio, de por qué a veces callar parece más fácil que hablar, y de cómo empezar a romper ese silencio sin lastimarte más. No te vayas, esto no termina aquí, y tú tampoco. A veces el silencio no llega de golpe, se va formando poco a poco, empieza sin pequeñas cosas, cuando quieres contar algo y te interrumpen, cuando te abres un poco y minimizan lo que sientes, cuando notas que tus palabras no generan eco en nadie, y entonces tu mente aprende algo muy rápido. Hablar no sirve, es mejor callar. Es más seguro guardármelo. Así el silencio se convierte en refugio. Uno incómodo, pero refugio al final. Porque callar duele menos que explicar una y otra vez lo que nadie entiende. Porque el silencio parece protegerte del rechazo. Porque hablar implica el riesgo de no ser escuchado. Otra vez, y eso cansa. Cansa más de lo que imaginas. Desde la psicología se sabe que cuando una emoción no se expresa, no desaparece. Se queda. Se acumula, se transforma. Lo que no dices, el cuerpo lo carga, en forma de tensión, de ansiedad, de cansancio constante, de insomnio, de ese vacío que no sabes explicar. El silencio emocional no es calma, es represión. Y reprimir emociones durante mucho tiempo hace que empieces a desconectarte de los demás y de ti. Por eso a veces ya no sabes qué sientes. No es que no tengas emociones, es que las guardaste tanto tiempo que ahora están mezcladas, confusas, pesadas. Te vuelves funcional, pero no pleno. Sigues trabajando, sigues cumpliendo, sigues avanzando, pero por dentro algo se siente apagado. Y nadie lo nota porque aprendiste a ser el fuerte, el que aguanta, el que no se queja. Pero ser fuerte no significa no sentir, significa reconocer lo que sientes sin destruirte por ello. El problema es que muchas veces el silencio no es una elección consciente, es una respuesta de supervivencia. Cuando hablar no fue seguro en el pasado, el cuerpo aprende a callar en el presente.
Tal vez cuando eras niño no te escuchaban. Tal vez cuando mostraste tristeza te dijeron que exagerabas. Tal vez aprendiste que tus emociones incomodaban a otros. Y ahora, de adulto, sigues usando el mismo mecanismo. Te callas para no incomodar. Te callas para no perder. Te callas para no ser una carga. Pero ese precio es muy alto, porque el silencio prolongado empieza a volverse contra ti. Empiezas a sentirte solo incluso en compañía. Empiezas a sentir que nadie te conoce de verdad. Empiezas a preguntarte si desaparecieras un poco, alguien lo notaría. Y esos pensamientos no llegan porque estés débil. Llegan porque llevas demasiado tiempo solo con tus emociones. El silencio duele porque te hace sentir invisible, porque te roba la posibilidad de ser comprendido, porque te convence de que tus sentimientos no importan. Pero sí importan. Importan aunque nadie los haya validado antes. Importan aunque tú mismo los hayas minimizado. Y no necesitas gritarle al mundo todo lo que te pasa. Romper el silencio no significa exponerte a todos. Significa empezar a ser honesto contigo. Reconocer que algo te duele, que algo pesa, que algo no está bien. El primer acto de valentía no es hablar con otros. Es dejar de mentirte a ti y decir, esto sí me afecta, esto sí me duele. No estoy exagerando. Porque mientras sigas llamando normal a lo que te lastima, el silencio seguirá creciendo. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo empezar a romper ese silencio sin miedo, de cómo expresar lo que sientes incluso si nunca te enseñaron a hacerlo, y de cómo sanar sin exigirte ser fuerte todo el tiempo. No te vayas, la parte más importante viene ahora. Romper el silencio no siempre empieza hablando. A veces empieza escuchándote, escuchando eso que llevas tiempo ignorando, eso que aparece cuando todo se queda en calma, eso que empujaste al fondo porque no sabías qué hacer con ello. Porque nadie nos enseñó a sentir sin culpa. Nadie nos enseñó a ponerle nombre a lo que duele. Nadie nos dijo que callar tanto también lastima. Así que crecimos aprendiendo a aguantar, a resistir, a sobrevivir. Pero llega un punto donde sobrevivir ya no alcanza. Romper el silencio no es gritarle al mundo. Es permitirte existir con lo que sientes. Es darte permiso de decir, esto me supera, esto me pesa, esto ya no puedo cargarlo solo. Tal vez ahora mismo no tienes a quien contárselo, tal vez no sabes cómo empezar, tal vez tu voz tiembla incluso cuando lo piensas. Está bien, a veces romper el silencio empieza aquí, en escucharte sin juzgarte, en escribir lo que no te atreves a decir, en admitir que estás cansado de ser fuerte todo el tiempo. Porque ser fuerte no significa callar, ser fuerte también es pedir ayuda, ser fuerte es reconocer que algo duele antes de que te rompa por completo. El silencio duele cuando te aísla, pero también puede transformarse cuando lo usas para sanar. Cuando lo conviertes en un espacio seguro, no en una prisión. Y quiero que recuerdes algo muy importante. No tienes que hacerlo todo hoy. No tienes que explicarlo perfecto. No tienes que tener respuestas. Solo necesitas dar un pequeño paso fuera del silencio. Decirle a alguien, ¿podemos hablar? Decírtelo a ti, lo que siento importa. Decidir no desaparecer otra vez. Porque el mundo no necesita que seas invencible. Necesita que seas real. Y tú mereces ser escuchado, aunque empieces escuchándote tú. Si hoy estás en silencio, no es porque no tengas nada que decir, es porque llevas demasiado tiempo cargándolo solo. Y este video existe para recordarte algo sencillo pero poderoso: no estás solo, nunca lo estuviste. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por sentir, gracias por seguir, incluso cuando duele. Y si este silencio te pesa hoy, quédate un poco más, respira, mañana también cuenta.